Empezamos, fueron detenidos los dos presuntos autores materiales del crimen de Rubén Chérez, implicado en casos de corrupción en las empresas públicas. El comandante de policía Fausto Salinas destacó el trabajo en este caso de la Fiscalía, en el que se busca determinar a los autores intelectuales. El ministro del Interior dio a conocer que la noche de este jueves en Bastión Popular, Guayaquil, fueron detenidos, después de 4 meses del hecho, 2 sospechosos del asesinato del empresario guayaquileño Rubén Chérez Fagioni, de 62 años de edad. Ciudadanos ecuatorianos, José Z, que tiene antecedentes penales por robo, tenencia y porte de armas, y Alex M, que tiene antecedentes por tenencia de armas, extorsión y tráfico de tierras. Zapata descartó que el motivo del asesinato de Chérez y otras 3 personas que fueron encontradas sin vida en un conjunto habitacional de Santa Elena haya tenido que ver con la denominada mafia albanesa. Hasta la actualidad y todos los indicios y la línea investigativa, nada nos lleva hacia la versión que nos acaba de dar justamente el tema de la mafia albanesa. Los motivos del crimen, según las autoridades, tendría relación con negocios personales entre Chérez y los detenidos, a quienes se les incautó varias evidencias que los vincularía con el asesinato. Lo que sí queremos y podemos manifestarlo es que había una relación directa entre las víctimas y los victimarios, una relación que no fue espontánea, sino que ya tenía algunos días o semanas o meses ya de contacto. El subdirector de la Dirección de Muertes Violentas de la Policía Nacional, mientras tanto, reveló cómo se logró dar con el paradero de los sospechosos que huyeron la noche del 31 de mayo en un vehículo clonado. A partir de ahí, de los indicios encontrados en el sitio del suceso, se estableció la ruta que tomó el ciudadano aprehendido el día de hoy, José Z, conjuntamente con 3 de las víctimas, ya que la 4ª víctima era el conserje de la vivienda donde se iba a hospedar Rubén Chérez con sus acompañantes. El empresario asesinado Rubén Chérez figuraba entre los implicados en un presunto entramado de corrupción en empresas públicas que investiga la Fiscalía General del Estado y en donde también aparece Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Además, consta en un informe de una investigación policial por presuntos vínculos con el narcotráfico y la denominada mafia albanesa. Tras la entrega de la reconstrucción del caso Gabela, el perito argentino Roberto Mesa acudió a Fiscalía para ampliar su versión en torno al caso de supuesta ejecución extraoficial del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Mesa debía aportar con información obtenida sobre el asesinato de Gabela ocurrido en diciembre de 2010. A la diligencia llegaron también los abogados de los supuestos involucrados en el crimen del general Jorge Gabela, que ahora podría tomar un giro distinto. Y es que según el perito Roberto Mesa, quien amplió su versión en este caso, hay 2 supuestos autores intelectuales. Para el abogado de la familia Gabela Ochoa, Ramiro Román, hay una relación inequívoca entre la adquisición de los helicópteros DRUF y el crimen del excomandante de la FAE. Otra verdad es la caída de los helicópteros DRUF, que es lo que él manifestó que no debía haberse contratado nunca. Y ese es uno de los medios por los cuales se lo ejecuta. No es la lectura que tienen los abogados de los supuestos vinculados a la ejecución de Gabela. A menos de una semana de haberse presentado la reconstrucción del caso, los cuestionamientos son de forma y fondo. Creen que la exposición del caso lo ha contaminado. Para que se entreguen generalidades, para que se entreguen conjeturas, para que se entreguen opiniones llenas de prejuicios y para que no se sustente con documentos ni con información fidedigna. Para la defensa de uno de los señalados por Mesa como supuestos autores intelectuales, hay varias deficiencias en esta investigación de Mesa. En el desarrollo de su versión ha quedado demostrado que su informe está lleno de imprecisiones, su informe está lleno de contradicciones, de vaguedades y la verdad no tiene ningún sustento jurídico. Fueron más de 5 horas de una diligencia que supone nuevos aportes a la investigación de Fiscalía. 13 años después del crimen aún se indaga sobre si se trató de una ejecución extrajudicial y quiénes podrían estar detrás. Está probado que hubo persecución. Los funcionarios y empleados de Estado han perseguido al general Gabela y a su familia y persiguieron a su hija en el día que mataron al general Gabela, y ha sido muy claro el perito en decir realmente
eso en su versión. Se espera que para los próximos días se convoque incluso a los miembros de la comisión que se encargó de gestionar la reconstrucción del tercer producto, para que rindan versión en fiscalía. El caso cobra vigencia con las recientes conclusiones. Un policía fue secuestrado y luego asesinado en Zaruma, en El Oro. El crimen ocurrió esta mañana luego de que el agente atendiera una llamada de auxilio. Veamos. Las cámaras de seguridad captaron los minutos antes del secuestro. En el video se observa cuando al menos 4 hombres ingresan con armas y apuntan a los trabajadores de esta planta de procesamiento de oro. Los delincuentes someten a los empleados y se llevan el material aurífico. Es en ese lapso que llega el policía Marco Ramírez, quien minutos antes había sido alertado del robo y acudió para atender la emergencia. Posterior al hecho, el cuerpo del uniformado apareció sin vida en las aguas del río Amarillo, a la altura del sector El Pache, en el cantón Zaruma. Y se pudo, con nuestros elementos de canastilla y camilla, retirarlo y ponerlo en un lugar más seguro, porque en el río todavía había la tentativa de que él siga siendo llevado por la corriente. El suboficial de la Policía Nacional, Marco Antonio Ramírez Gallardo, tenía 56 años y más de 30 años en la institución. Tras el suceso, las autoridades del distrito Piñas desplegaron un operativo para encontrar a los responsables del secuestro y asesinato del suboficial Ramírez. La policía, a través de su cuenta de Twitter, lamentó el hecho y aseguró que agentes especializados investigan el caso. Hace 2 semanas, otro policía fue también asesinado. Ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos. Y se registraron enfrentamientos entre los comuneros y la policía del cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Entre los desmanes, los habitantes atentaron contra una UPC del sector, dejándola destruida. Los manifestantes realizaron esta protesta indicando que están en contra de la consulta ambiental sobre la minería. Se conoce que existen 2 personas detenidas por este suceso. En Santo Domingo de los Áchilas, las familias se levantan tras las fuertes lluvias registradas durante estos 2 días. La mayoría de ellas registran pérdidas materiales en sus viviendas. En algunos sectores se han organizado para afrontar juntos o para enfrentar juntos la posible llegada del Niño. Tras las fuertes lluvias registradas la madrugada de este jueves 13 y viernes 14 de julio, varios sectores de Santo Domingo se recuperan de los estragos, tal como el caso del barrio Los Laureles en la cooperativa El Proletariado, donde sus habitantes continúan con las tareas de limpieza. Hoy día secando las cosas, secando porque, de lo que llovió el día de ayer, estaban recogiendo para poder secar. Las camas, todo están afuera secando. En el sitio existe un punto de desfogue, sin embargo, este no parece ser suficiente para la cantidad de lluvia que se ha reportado en estos días. A esto se le suma la falta de alcantarillado pluvial en la zona. Esa es una trampa que hicieron los bomberos para poder ahí, cuando dice que se llene, para poder evacuar el agua para abajo, que hay un barranquito. Eso se llena de mosco. Y los niños se ingresan ahí a ese pozo de agua ahí. Y eso, usted sabe que eso, pura contaminación. Sí, una niña de 2 añitos y medio le salió granitos de agua y me tocó llevarlo al médico. Los moradores temen que con las fuertes lluvias reportadas para los próximos meses sus viviendas colapsen, pues pese a que han construido muros en sus puertas para evitar el ingreso de agua, la situación siempre es la misma, casas totalmente inundadas. Pues mire, yo tengo todo amontonado, las cosas, solamente a la hora de dormir bajamos los colchones, los tendemos en el piso, dormimos, al otro día mañanita otra vez los tenemos que alzar en una tarima que mi esposo hizo, ya, porque ya muchos más atrás se nos mojaron los colchones, las cosas. Mire, yo con el muro, de tomar el agua por aquí se viene, por allá todo se corre, por eso estoy haciendo hacer eso allá, porque el agua sube, le cuento, donde la vecina sube hacia arriba y cae como cascada el agua acá adentro. Un aproximado de 15 familias viven en zozobra y terror durante estas temporadas. Afirman que la única opción es mantenerse despiertos durante las lluvias, pues así podrán socorrer a sus familiares y vecinos. Y fuertes lluvias se esperan para este fin de semana en la costa y Amazonía del Ecuador, según una nueva alerta meteorológica del INAMI. Valery Villalba se encuentra con nosotros para contarnos más sobre el pronóstico del clima. Adelante, Valery.
Hola, ¿qué tal? Así es, el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI emitió un nuevo reporte de lluvias en donde destaca que durante este fin de semana se registrarán fuertes precipitaciones, sobre todo en el litoral y en la Amazonía ecuatoriana. Las provincias que se verán afectadas son Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos, mientras que en la Amazonía en su mayoría las lluvias se registrarán en la zona de Sucumbíos. En la región interandina se podrán presentar también precipitaciones en las provincias de Pichincha, Bolívar y Cotopaxi, pero en menor intensidad. En el siguiente reportaje les damos más detalles. Las últimas lluvias en Santo Domingo y en la provincia de Manabí van de la mano con el reporte del INAMI que indica las fuertes lluvias con tormentas eléctricas que seguirán presentándose durante este fin de semana. En Santo Domingo, con la última lluvia de este jueves, cayeron 152 milímetros de agua y pese a ser una provincia con niveles lluviosos gran parte del año, estas no son normales. Es una lluvia intensa que se dio durante horas de la madrugada hasta horas de la mañana, ¿no? Estas lluvias fueron muy puntuales. Fue específicamente en ese lugar. La principal provincia afectada fue Santo Domingo. Que se da producto de una serie de condiciones atmosféricas que corresponden a la formación del fenómeno de El Niño, que se espera para los próximos meses. Acoplado al sistema que le mencionaba, que es la zona de convergencia intertropical, estos desplazamientos de la parte norte de humedad bajan, es decir, o sea, se desplazan hacia la zona ecuatorial y pues provocan estas lluvias muy intensas en estas zonas específicamente. El reporte indica que hasta el 18 de este mes de julio se registrarán lluvias de gran intensidad junto con tormentas eléctricas en la costa y el oriente ecuatoriano, siendo en el litoral las provincias más afectadas, Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos y en la Amazonía, la provincia de Sucumbíos, mientras que en la región interandina también se esperan lluvias, pero de menor intensidad, en el noroccidente de Pichincha, la provincia de Bolívar y Cotopaxi. La temperatura del océano continúa con niveles elevados, por ello se monitorea con las autoridades del Comité ERFEN a la espera de la corriente fría de Humboldt con el fin de enfriar las aguas y que la humedad y altas temperaturas disminuyan y así cesen temporalmente las precipitaciones. Seguimos, amigos. El presidente Guillermo Lasso inició su gira por Madrid, Bruselas y Nueva York. Este jueves se reunió con el alcalde y la presidenta de la comunidad de la capital española. Trataron temas de cooperación para enfrentar la posible llegada del fenómeno del Niño. La agenda del presidente Guillermo Lasso inició este viernes 14 de julio en España. Allí se reunió a primera hora con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. En esta cita trataron temas de cooperación permanente y defensa de los principios democráticos, libertad e institucionalidad. Más tarde, mantuvo una segunda reunión, esta vez con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con ella, el jefe de Estado dialogó sobre el tratamiento y abastecimiento adecuado de agua para las ciudades y también su cooperación para enfrentar la posible llegada del fenómeno del Niño. En este espacio, el jefe de Estado otorgó también la nacionalidad ecuatoriana al escritor nicaragüense Sergio Ramírez. En su visita a España, el presidente Lasso buscará avanzar en las negociaciones para que se elimine el requisito de visa Schengen para los ecuatorianos. La siguiente parada del mandatario ecuatoriano será Bruselas. Allí participará de la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y CELAC. En este espacio planteará los temas de democracia e inseguridad. Finalmente irá a Nueva York, donde se reunirá con senadores norteamericanos, donde buscará el apoyo para que Ecuador se beneficie de la ley IDEA y que el 90% de los productos se exporten con arancel cero a ese país. El Frente Unitario de Trabajadores y el vocal de los afiliados al IES no avalan las reformas del sistema de pensiones del IES. Los dirigentes afirman que la propuesta ha puesto el peso de la crisis de este fondo sobre sus aportantes. Como no representativa a los intereses de quienes aportan a la seguridad social y de inviable califican los representantes de los trabajadores a las reformas al sistema de pensiones del IES, presentadas por la Comisión Técnica Ciudadana. Richard Gómez, vocal de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, señala que la propuesta no tiene el aval de los pensionistas porque durante la construcción del proyecto no fueron convocados.
Me parece un irrespeto de que una comisión del nivel del señor Augusto de la Torre no haya considerado aspectos, por ejemplo, a reunirse con los trabajadores. Hubiera sido importante se los tome en cuenta en una comisión mucho más amplia, diversa. En este sentido, José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, afirma que por más técnica que haya sido la comisión gubernamental, el peso de la crisis del fondo de pensiones se ha cargado sobre los hombros de sus aportantes, quienes no son los culpables del deterioro del sistema. Nosotros hemos planteado claramente que don Augusto, su comisión, se ha dado gusto mintiéndole a los trabajadores y a los jubilados al decir que no hay incremento de años, incremento de aporte y reducción de las pensiones, porque pasa todo lo contrario. Sin embargo, la necesidad de cuidar el fondo de pensiones es cada vez más urgente. De enero a febrero de este año, el pago a jubilados, beneficiarios del Montepío y auxilio de funerales sumaron 877 millones, que comparado al mismo periodo del año 2022, existe un incremento del 14%. Esto mientras que el Fondo de Pensiones por Aportes solo recibió 528 millones. La gente no se quiere afiliar al IES porque no siente un beneficio del IES. Y en eso estamos trabajando fuertemente en la compra de ambulancias, en los nuevos hospitales. Con eso, estos aportantes a futuro, estos trabajadores activos, garanticen el pago de las pensiones jubilares. Y aunque la reforma no es vinculante ni para el gobierno ni para el sector público, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores, José Villavicencio, asegura que en los próximos días presentarán al país, a los jubilados y pensionistas, las reformas creadas por la organización. El Consejo Nacional Electoral ya tiene un primer informe de la campaña anticipada en la que han incurrido los candidatos a varias dignidades. Según la unidad de fiscalización del CNE, hay más de 1.500 evidencias que serán imputadas al fondo de promoción. Si bien la campaña electoral para los binomios presidenciales inició oficialmente el 13 de julio, los candidatos de todas las dignidades ya hacían recorridos en cantones, provincias e incluso participaban de eventos, lo que para el CNE se considera campaña anticipada. Este es un informe que elaboró la Dirección de Fiscalización del Consejo Electoral y reporta que en las 24 provincias han encontrado al menos 1.598 evidencias de colocación de promoción de candidatos. En la provincia de El Oro se evidencia el mayor número de casos, de las cuales hay que verificar para informar al Tribunal Contencioso Electoral quién es el que toma las sanciones como primera parte. Como segunda parte, todos estos valores sí se sumarán al límite del gasto electoral. Según el informe, la campaña anticipada con corte 12 de julio representa ya un gasto de $78.630 por parte de los candidatos. Pero la campaña anticipada está sancionada por el Código de la Democracia y puede ir entre 11 y 20 salarios básicos unificados a más de la destitución y pérdida de sus derechos políticos. Sin embargo, la directora de fiscalización del CNE explica que demostrar el cometimiento de esta infracción no es tan sencillo. Nosotros para armar una denuncia al Tribunal Contencioso Electoral debemos efectivamente no solamente evidenciar el artículo promocional o los flyers, gigantografías, etcétera, sino tener una evidencia que permita que verificarse que el candidato, la que se esté postulando en este proceso electoral, sea quien esté prácticamente poniendo tal gigantografía. Por ahora, el informe no detalla a qué candidato u organización política se le atribuye la infracción, debido a que gran parte de la campaña anticipada se difunde en redes sociales y sobre este espacio el Consejo no tiene regulación. En redes sociales, por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, los contenidos no se puede verificar. Lo que sí en cierta red social se puede ver los montos, que incluso es público, los montos que han sido utilizados. Brigadas de fiscalización se encargarán del control en las 24 provincias en estos más de 30 días de campaña. Y las papeletas con las candidaturas a asambleístas nacionales aún no pueden imprimirse, así como tampoco las presentadas en algunas provincias, pues todavía hay recursos por resolver.
La impresión de papeletas avanza de cara a los comicios de agosto de 2023. Al momento este proceso se ha concluido en 15 provincias. La última es Guayas, que tenemos un avance del 32%, la circunscripción 1 está al 100% y la circunscripción 2 está al 50%. La siguiente provincia que ya cumple con todo es Los Ríos y empezará a imprimirse en las próximas horas. Pero hay otras 9 provincias donde hay recursos pendientes en el Tribunal Contencioso Electoral. Y que esperamos se puedan resolver de la mejor manera y lo más pronto posible, con la finalidad de nosotros ya poder certificar. Tenían 15 días, o bueno, tienen 15 días para poder resolver cada uno de los recursos electorales, pero actualmente está en manos ya del Tribunal Contencioso Electoral que puedan resolverlo. Lo mismo sucede con la lista de asambleístas nacionales. 8 de 9 listas ya se encuentran en firme. La del Movimiento Construye sigue a la espera de una resolución. En este momento sabemos que hay una sola candidatura a esa lista que está en el Tribunal Contencioso Electoral, que es la del señor Patricio Carrillo. Es decir, todo está en manos del TSE y de la agilidad con la que los jueces resuelvan estos recursos para que las candidaturas ya se encuentren en firme. Desde el CNE esperan que aquello pueda ser antes del 6 de agosto para agilizar la impresión de las papeletas. Más noticias. Del sector lechero del país exhorta al gobierno a controlar la importación y el contrabando de leche en polvo y suero de leche que llega al país y es utilizado como sustituto. Dicen que el año pasado se importaron más de 620 toneladas de estos productos. La Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente denunció el ingreso al país de 620 toneladas de leche en polvo, equivalente a más de 5 millones de litros de leche procedentes de Perú, Colombia y Uruguay, pese a la prohibición. Por esto, levantaron su voz. Se ha presentado una importación con todo el procedimiento legal autorizado por el ARCSA y el suero, porque es lo que se ha traído, es un suero mezclado. Ha llegado a partir de octubre del año pasado y hemos encontrado que se han traído 620 toneladas de suero de leche mezclado con leche, y es un producto reconstituido, lo cual en el país ya es prohibido. La AXO envió una carta al Ministerio de Agricultura preocupados por la afectación que tiene el sector ganadero. El mismo ARCSA, que fue quien dio el permiso de importación, ha incautado los últimos 2 días algunas toneladas de leche, digamos, de este producto. Les apoyan los representantes de la Cámara de Agricultura que denuncian estar ya cansados de pedir a las autoridades controlar la adulteración, el contrabando y las importaciones ilegales. La presión que hemos ejercido a las autoridades es lo que justamente hace en este momento que actúen. No debería ARCSA autorizar la importación de leche en polvo o de productos derivados como el suero de leche en polvo, suero de mantequilla o suero de crema. Exhortan al gobierno a detener estas importaciones. Al importar estos productos que contravienen con la ley, definitivamente están afectando en forma importante a la industria formal. Es la 10ª parte del valor y obviamente nutricionalmente también tiene una 10ª parte de valor. Asimismo denuncian que al buscar apoyar a la Secretaría de Gestión de Riesgos en la preparación de canastas humanitarias, encontraron una disposición del Ministerio de Salud Pública que les sorprende. Nos hemos enterado que a partir del 2012, que por una recomendación nutricional del Ministerio de Salud, han quitado la leche en polvo de las canastas humanitarias. Esperan respuestas sobre esto, pero además que el Ministerio de Educación aumente la utilización de leche en el desayuno escolar, pues lo bajaron de 4 a 3 días. Un accidente de tránsito en la Panamericana Norte dejó 11 personas heridas y un detenido, según el reporte preliminar de las autoridades. El siniestro ocurrió luego de que un bus de transporte interprovincial se volcara. Estas eran las escenas de zozobra que vivieron los habitantes del sector Oyacoto, al norte de la capital, al ver que un bus interprovincial quedó virado de esta manera y al interior víctimas que quedaron atrapadas. Existe una persona detenida, existen también daños a la propiedad privada, en este caso el tema de la señalética y el poste que se encuentra por el tema de Panavial. Puede ser por muchas cosas, justamente el conductor decía que por esquivar a otro vehículo tomó esta maniobra imprevista.
Según las autoridades, el siniestro vial involucró a un bus de transporte interprovincial Lagos, que se movilizaba desde Imbabura hasta la capital. Según la información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, los paramédicos atendieron a 11 personas y de ellas varias resultaron heridas. El producto del accidente se volca el vehículo. Nosotros atendimos con las unidades de emergencia, tenemos 10 unidades de emergencia, 21 bomberos aquí en el sitio apoyando, en lo cual se evacuaron 11 heridos. De los 11 heridos son 4 que 3 fueron transportados hacia las casas de salud. Vecinos del sector dijeron haber escuchado un fuerte estruendo y que cuando salieron a ver lo que ocurría se llevaron esta sorpresa, que ventajosamente no deja víctimas mortales. No, cuando llegué ya los bomberos ya se habían llevado a las personas heridas, varias estaban ahí sentadas, estropeadas, mareadas. Para levantar el vehículo pesado tuvieron que al lugar llegar 2 grúas. El siniestro de tránsito provocó congestión vehicular en sentido oriente-occidente de la vía, alrededor de 4 horas.